Olá, está começando mais um especial TV Fevale e quem está aqui do meu lado é a historiadora e também professora de História da Universidade de Buenos Aires e também da Universidade de La Plata, Silvia Finocchio, que está participando da 16ª Jornada de Ensino de História e Educação e 9º Seminário de Estudos Históricos que acontece aqui na Fevale. Olá, professora, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Fevale. Professora, como tu és professora do curso de História, gostaria que tu fizesse uma diferença da aplicação do curso na Argentina e aqui no Brasil. Ou seja, quais as principais diferenças do curso que é ensinado lá e aqui no Brasil? Hay similitudes y hay diferencias. La gran similitud que fue construida históricamente y pervive hasta hoy es este énfasis en la historia de la civilización y la historia nacional, ¿no? En los dos países la historia de la civilización, la historia de Occidente y la historia de nuestros estados y nuestras naciones han tenido mucho peso en los dos países. La diferencia me parece que tiene que ver con cómo se están encarando los cambios y los nuevos rumbos en la enseñanza de la historia en uno y en otro país. Lo que yo advierto es que en la Argentina la mayor preocupación, pero además es lo que se instala desde la agenda política y también lo que apoyan las universidades, porque esto es lo que investigan, es cómo trabajar la historia reciente, cómo trabajar el trauma, el dolor y básicamente cómo trabajar el tema de la última dictadura militar, porque desde ahí se supone que hay mucho para aprender en términos de una experiencia histórica casi límite para nuestra sociedad. Entonces esto como el gran desafío que viene dando en los últimos tiempos en la enseñanza de la historia. Yo encuentro que el rumbo que ha asumido, digamos, tanto en la investigación, pero también en las políticas públicas en Brasil, tienen que ver más con las impugnaciones del multiculturalismo a la educación. Entonces hay una gran preocupación sobre cómo introducir una historia que atienda a todos los planteos de los grupos históricamente discriminados en Brasil, los afrodescendientes, los indígenas, pero también las minorías de género, y me parece que sobre esto en la Argentina hay muy poco o estamos muy atrasados y tenemos mucho para aprender de Brasil. Professora, eu queria que tu comentasse, tu disse que vocês têm muito que aprender com o nosso país, mas como é visto a forma de ensino, né, do curso de História? Vamos focar bem no teu curso. Como é ensinado, vocês veem como a gente ensina História aqui no Brasil, lá na Argentina, ou seja, como é a educação do Brasil, como ela é vista na Argentina? Yo creo que hay bastantes similitudes, sin embargo hay algo que encuentro como diferencia, que es la Argentina ha tenido una tradición de mayor solemnidad en la educación, los profesores son más serios, las aulas son más formales. Acá me parece que también la participación de otros medios, digamos, el papel que ha tenido, por ejemplo, la propia televisión colaborando con la educación, ha hecho que la educación tuviera otro tono, digamos, y la enseñanza de la historia otro tono. Me parece que lo que sí quisiera subrayar es que concretamente con respecto a la enseñanza de la historia y los cambios que se vienen dando en Brasil, yo creo que hay mucho para aprender no solo de los diferentes países de América Latina, sino también de los países de Europa, por ejemplo, donde yo encuentro que la reflexión, el análisis, las preguntas son preguntas casi para un mundo que se está muriendo. Y yo encuentro que las problemáticas, los desafíos, las preguntas, las inquietudes que surgen sobre cómo enseñar historia para un mundo que no conocemos, que no sabemos hacia dónde va, que no nos podemos imaginar, en un país como este vienen siendo como muy sugerentes. Por eso me parece que a veces la impresión que tengo es que no siempre quienes introducen los cambios son conscientes de la relevancia de los cambios que están introduciendo. Y yo en este sentido subrayo mucho, y de ahí la importancia de este encuentro, cómo se vienen creando nuevos rumbos para la enseñanza de la historia en este país. Como tu vê a relação hoje, né, vamos ver na era digital e na era das mídias, como tu vê o profissional de História, né, convivendo, né, com as novas tecnologias, ou seja, as crianças e os adolescentes, os jovens em si, procuram as informações históricas na internet,
né? Vamos falar aqui o Google, Wikipédia, né? Como tu, como professora, historiadora, como é que tu vê isso? Essa relação da tecnologia em relação aos livros e fazer pesquisas e fazer literalmente a história de um determinado assunto. Yo creo que el cambio que introducen las nuevas tecnologías, y acá voy a decir algo un poco fuerte, es casi un cambio civilizatorio, ¿no? Cambian con ello muchas cuestiones, la cultura, las identidades, los modos de interacción. Generalmente se presenta a los docentes como, voy a utilizar un término, no sé, vos me dirás si se puede entender, gerontocráticos, como defendiendo la vieja cultura, la cultura letrada, y los niños, los jóvenes trayendo una nueva cultura y de ahí una fractura entre generaciones provocada por la familiaridad o no con los medios. Esto es lo que se dice generalmente. Sin embargo, yo creo que la nueva pedagogía y la nueva enseñanza de la historia la están inventando los docentes casi invisiblemente, digamos, ¿no? Creo que hay que estar más atentos y que habría que sistematizar experiencias. Digo, ya los profesores cambian los modos de trabajar, los materiales que proponen a sus alumnos, los modos de comunicación con los niños y con los padres o con los jóvenes, las interacciones entre ellos, la socialización entre los propios profesores. Todo cambia a partir de la utilización de los nuevos medios, que se armen grupos Yahoo, que armen blogs, que trabajen con fotografías digitales, que les propongan a los chicos armar galerías de fotos, que filmen las clases, que filmen las salidas. Me parece que hay casi una revolución, ¿no?, que están introduciendo invisiblemente los docentes en el día a día. Me parece que no hay una gran teoría hoy o una gran línea de política y de pedagogía que estipule cuál es el rumbo y cuáles son los pasos a seguir. Me parece que se está inventando, ¿no?, y que los docentes están tomando, probando, ensayando, y que nosotros humildemente tenemos que estar atentos porque creo que ellos están construyendo ese nuevo rumbo.